En el caso de Immanuel Kant, estamos hablando de un autor que es contractualista. Si nos remitimos a Política 1, vamos a recordar autores como Hobbes, vamos a recordar autores como Locke. Y en el caso de Immanuel Kant, vamos a observar que también hace, razón por la cual es contractualista, digamos, esta distinción entre el estado de naturaleza y el estado civil. El estado de naturaleza en Kant va a ser un estado inseguro, va a ser un estado que es peligroso. Sin embargo, no va a ser un estado donde haya un peligro inminente absolutamente latente a tipo hobbesiano, con ese grado de peligro, con ese grado de violencia. Lo que va a observar Kant en el estado de naturaleza es que es un estado donde hay sociedad, donde puede haber sociedad, no hay ningún problema con que haya sociedad. Va a observar que si bien es un estado, digamos, donde hay una suerte de guerra latente, va a observar que existe la posibilidad de que algunos sujetos se aglomeren como si fueran en pequeñas comunidades para poder sobrevivir y para poder garantizar su existencia. Sin embargo, lo que va a observar lo que va a observar Kant es que la propiedad privada va a existir, pero la propiedad privada va a ser de carácter provisional, va a ser un derecho provisional, por lo tanto puede estar expuesto a contingencias ante las cuales el individuo pierda esa propiedad que parecería ser suya, ¿no? Entonces, en el estado de naturaleza kantiano vamos a observar, como les decía, que es un estado inseguro, que es un estado, digamos, donde hay peligro, donde hay un peligro latente, pero no va a ser el estado de tipo hobbesiano, que es un estado mucho más crudo, por así decirlo. Y también nos vamos a encontrar con un estado, como comentaba recién, donde va a haber un desenvolvimiento social. El estado de naturaleza en Kant es un estado social, donde van a haber pequeñas comunidades donde los individuos se van a juntar para poder sobrevivir. Y la cuestión de la propiedad, ¿no? Que va a estar expuesta, que si bien la propiedad va a existir, va a ser de carácter provisorio y puede estar expuesta a unas externalidades por las cuales el individuo puede llegar a perder esa propiedad privada. Por otro lado, cuando nos encontramos con el estado civil, Kant va a decir que del paso del estado de naturaleza al estado civil se lleva adelante lo que él denomina como un contrato originario. Un contrato originario es, digamos, por así decirlo, el contrato que efectivamente le da origen a este estado civil, ¿no? Y lo que va a decir, que a veces cuando uno lo lee lo pasa de largo, pero es bastante importante que el paso, la formación de este contrato originario y el paso a una sociedad civil no solamente es un deber moral del hombre, sino que también es una necesidad, digamos, son estas dos cosas. Y eso es importante porque Kant establece y reconoce que el individuo no es plenamente libre hasta que no forma parte del mundo del derecho. Y acá encontramos la característica quizás fundamental y determinante, ¿no?, del Estado civil. Nos vamos a encontrar con un Estado que está regulado por el derecho positivo, está regulado por normas jurídicas positivas que tienen un respaldo, digamos, de fuerza pública. Razón por la cual vamos a encontrarnos, por ejemplo, con una propiedad que va a dejar de tener ese carácter de provisional y va a tener un carácter definitorio. Entonces estas son algunas de las cuestiones que va reconociendo Kant en este análisis, digamos, que él hace, que es un análisis fuertemente contractualista, como ya habíamos dicho. Por otro lado, hay una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta acá, que esto es algo que también lo nombra Kant en sus textos, que es lo siguiente: en el paso de este estado de naturaleza a este estado civil, lo que va a observar Kant es la existencia de una suerte de tensión. Una existencia de una suerte de tensión o de dilema al cual se enfrenta el hombre, que es el dilema o la tensión de la insociable sociabilidad, ¿sí? Esto es bastante importante y esto es también inclusive una pregunta de examen y de parcial. Cuando habla de insociable sociabilidad, ¿qué quiere decir con insociable sociabilidad? Lo que va a establecer Kant es que el hombre es como insociable, por naturaleza, porque el hombre tiende a querer satisfacer sus necesidades de manera propia, de manera autónoma, porque el hombre conoce su potencial, porque el hombre conoce de sus capacidades de alguna manera, entonces tiende a satisfacer sus necesidades de manera individual, como dije recién. Sin embargo, nos encontramos esa tensión con la tensión de la sociabilidad,
donde nos vamos a encontrar que el hombre sabe, que si bien el hombre sabe, que esas necesidades él podría llegar a satisfacerlas de manera solitaria, por así decirlo, lo hace muchísimo mejor y puede garantizar mucho mejor su seguridad, su subsistencia, etc., cuando se encuentra viviendo en sociedad. Entonces, digamos, es una primera aparición, digamos, una primera reflexión conceptual que va a hacer realizar Kant cuando hace este análisis. Bueno, en el paso del estado de naturaleza al estado civil, cada estado va a tener sus características propias. El estado de naturaleza tiene sus características, el estado civil tiene sus características. Sin embargo, él reconoce esto, ¿no? Que en el paso de un estado a otro va a aparecer, por así decirlo, esta suerte de tensión propia que tenemos todos los hombres de la insociable sociabilidad. Una tensión y un dilema, porque es un dilema, que es bastante importante y que él le da bastante relevancia cuando analiza el tema. Nosotros nos remontamos a Teoría Política 1, vamos a poder observar que, por ejemplo, Locke concebía la existencia del derecho a rebelión, lo justifica y todo. Y en el caso de Hobbes nos encontramos con un soberano que es absoluto. Bueno, acá Kant, digamos, se distanciaría bastante de la tradición lockeana, de esa tradición, digamos, porque existe la presencia del derecho a rebelión y para eso en Kant es una situación de desobediencia. Sin embargo, se acercaría más a la tradición hobbesiana en el sentido de que solo y específicamente en el sentido de que hay una obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque en Kant hay una división de poderes que en Hobbes no hay, etc. Hay otras cuestiones, ¿no? Digo específicamente en la situación de la obediencia. Por otro lado, con lo que respecta a lo que es el texto de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, vamos a observar algunas cuestiones a tener en cuenta. Este quizás es uno de los textos más complicados de él porque es un texto que es sumamente abstracto y cuesta bastante agarrarle la mano. Por un lado, lo que va a establecer es que la metafísica es un sistema de conocimientos a priori. Es un sistema de conocimientos a priori al que de alguna manera tenemos acceso todos nosotros, ¿sí? Es un sistema de conocimientos que, bueno, como dice, a priori, que todavía de alguna manera es como que no hemos experimentado. Les quiero explicar también, digamos, para que ustedes puedan entender, ¿no?, lo que yo venía comentando recién, es qué es el imperativo categórico. Bueno, este autor, para desarrollarlo, va a preguntarse primero por el imperativo. Va a decir, bueno, ¿qué es un imperativo? Va a decir que el imperativo es una regla práctica que convierte a una acción en necesaria. Y a partir de ello, él se pregunta qué es el imperativo categórico. Y él va a responderse que el imperativo categórico es una regla, es una ley que es práctica y moral. Y convierte a una acción en necesaria, pero también le da a esa acción un deber ser, ¿sí? Y ese deber ser en Kant va a ser el obrar como si nuestros accionares se pudieran convertir en una ley universal, ¿sí? En una ley aplicable para todos. Y también un concepto, digamos, que trae a colación Kant en Metafísica de las Costumbres es la cuestión de entender al derecho como garante de la convivencia. Que también sigue bastante la lógica de lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? De que, bueno, seguir este imperativo categórico, que de alguna manera seguir el imperativo categórico en un marco normativo garantizaría, por ejemplo, la convivencia también. Entonces esto también es una cuestión que está muy presente en Kant, de que el derecho vendría a lograr que aquellas libertades que son, individuales, adquieren cierta armonía, por así decirlo, en el ámbito social. Él establece que lo que el derecho logra, digamos, es que todas estas libertades que a simple vista son individuales puedan coexistir según una ley que es universal y que es aplicable para todas. Entonces, esto, y nos remontamos también a lo que veníamos hablando al principio del video, cuando yo les comentaba que para Kant el individuo es verdaderamente libre cuando de alguna manera es y se desenvuelve en el mundo del derecho.
Y acá está una de las razones por las cuales Kant lo considera de esa manera, ¿no? Porque el derecho es un garante de la convivencia social y el orden social es un punto que está muy presente en los análisis que Kant hace en la diversidad de sus textos. Lo que va a reconocer también Kant es que el derecho se va a dividir, digamos, entre el derecho natural y el derecho positivo. También es muy propio de la concepción, digamos, del análisis contractualista que él hace, ¿no? De un estado de naturaleza y un estado civil. Y nos vamos a encontrar con este derecho natural, que es un derecho que es subjetivo, que subyace, dice, en el estado de naturaleza y en la conciencia de los hombres. Y por otro lado está el derecho positivo, que dice el derecho positivo proviene de la voluntad del legislador, es externo y coacciona al individuo, ¿sí? Tiene la fuerza pública este derecho para hacerse valer en la sociedad. Y dice que, bueno, el derecho, otra de las cuestiones fundamentales, que también viene completamente ligado con lo que comentaba de garantizar la convivencia, es que el derecho va a establecer de alguna manera lo que es mío y lo que es tuyo. Razón por la cual una de las cuestiones fundamentales del derecho es que convierte la propiedad que en su momento nosotros veíamos como provisional a una propiedad que ya está delimitada, una propiedad que no es provisional, que pasa a ser, no es permanente, digamos, pero el derecho pasa a garantizar mecanismos de seguridad que protejan la propiedad privada de uno, ¿no? En esta delimitación de lo que es mío y de lo que es tuyo, el peligro, por ejemplo, que hacía que existía en el estado de naturaleza, de que lo que es mío, al ser provisorio, se desvanezca o sea arrebatado por otra persona, va a perder, digamos, la fuerza al aparecer este derecho positivo, sancionado por el legislador y aplicado por el juez, que va a venir a resguardar un poco al individuo, ¿sí? Es un garante de la seguridad. Cuestión que vamos a observar que es muy importante en este texto es cuál es la figura del ciudadano. Y para entender la figura del ciudadano, nosotros lo que tenemos que hacer es entender en Immanuel Kant cuáles son los atributos de ese ciudadano, ¿sí? Cuando nosotros vemos al ciudadano, vemos que Kant va a hacer una caracterización un tanto tripartita, donde nosotros vamos a observar que él va a decir, bueno, el ciudadano tiene tres atributos centrales. La libertad legal, que es no obedecer a una ley que se haya sancionado, digamos, sin su consentimiento. Es libre de no obedecerla. El segundo punto es la igualdad civil. Con la igualdad civil nos vamos a encontrar con que todos somos igual ante los ojos de la ley, a ojos de la ley sancionada por el legislador y luego aplicada por el juez, esta ley no va a reconocer superiores o inferiores a la hora de aplicarse. La ley es una, la ley es universal y se aplica de igual manera para todos. Y el tercer atributo, yo ya había dicho, ¿no? Libertad legal, igualdad civil y la independencia civil. La independencia civil, Kant dice una cosa así como, bueno, no agradecer a otro por su existencia y por la conservación de uno mismo. Con esto lo que Kant quiere decir es una suerte de que nosotros tengamos la capacidad de valernos materialmente por nosotros mismos. Que nosotros no agradezcamos a otro por hacerlo, que nosotros tengamos una suerte de capacidad de autosubsistencia material. Acá no habla de excluirse de la sociedad y satisfacer sus necesidades solos, sino que simplemente en el marco de esa sociedad nosotros tengamos la capacidad para satisfacer nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades básicas por sí solos y no depender de otra persona. Por eso él dice agradecerle a otro por la subsistencia. Cuando uno le agradece a otro por la subsistencia, uno está ante una situación de dependencia. Entonces, esta noción de no agradecer ni la subsistencia ni la conservación de uno mismo garantizaría, por así decirlo de alguna manera, que estemos ante una situación de no sé si autoabastecimiento, digamos, pero sí, de autoabastecimiento de las necesidades básicas. Por otro lado, de acuerdo a estos tres atributos que recién venía comentando, y fundamentalmente del último, Kant va a hacer la distinción entre el ciudadano pasivo y el ciudadano activo.
Kant va a decir que el ciudadano activo va a ser el que tenga, digamos, el derecho a voto. El requisito fundamental para que tenga el derecho a voto es, por un lado, primero que sea varón. Todavía no estamos ante la aparición o la pretensión, por lo menos teórica, de un sufragio universal, un sufragio que es restringido al género masculino, y además está restringido al género masculino. Vamos a encontrar la restricción quizá relacionada más al tercer atributo, que dice solamente va a tener derecho a voto y solamente va a ser ciudadano activo aquel que pueda garantizar su subsistencia y la satisfacción de necesidades básicas al interior de la sociedad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un sufragio que no solamente va a estar reducido en términos de género, porque la mujer no va a ser contemplada, sino que además va a estar reducido económicamente hablando, ya que solamente van a tener derecho a voto y se van a constituir, como dice Kant, como ciudadanos activos aquellos que puedan garantizar su subsistencia. Y para ir cerrando un poquito con quizás lo que es la metafísica de las costumbres, que espero, como dije, haber sido lo más claro posible. La metafísica de las costumbres es un texto complicado de leer, es bastante abstracto. Quiero hacer una referencia final a una de las últimas cuestiones que se trata en la metafísica de las costumbres, que es acerca de la obediencia a la ley pública, ¿sí? Cuando hablamos de Kant, habíamos dicho, bueno, hay una ley pública que se estructura en el derecho público, que es el que estructura las relaciones al interior de la sociedad, que es una ley que pertenece, digamos, por así decirlo, al derecho positivo, que es una ley que es irreprochable, que va a decir que es irreprochable y que además Kant no va a abrir discusión en torno a si existe o no el derecho a rebelión. Como habíamos nombrado al inicio, Kant se va a alejar quizás un poco de esta tradición más lockeana, donde el derecho de rebelión está permitido. En esta situación no va a estar permitido el derecho a rebelión. Como había dicho, la ley se debe obedecer, porque de alguna manera nuestra voluntad general va bajo la mano del legislador, por así decirlo, que dice, bueno, el legislador legisla como si, o redacta las leyes como si lo hiciera en nombre de la voluntad del pueblo. Nos vamos a encontrar acá como una suerte de opción a la cual los ciudadanos pueden acudir cuando se encuentran en una situación en que consideran que la ley se contrapone a su voluntad, que la ley no es correcta, por ejemplo. Y lo que va a decir Kant es que, bueno, él repite: la ley debe ser obedecida, inclusive cuando la ley no nos guste, la ley debe ser obedecida indefectiblemente. Sin embargo, que sea obedecida no quiere decir que no exista cierto margen de libertad del ciudadano para actuar y expresar su descontento para con la ley, ¿sí? Lo que él va a establecer es que este espíritu de libertad es fundamental, porque este espíritu de libertad, digamos, hace que el sujeto se vea persuadido, que el sujeto se vea persuadido, que se vea más persuadido para accionar y no obligado para accionar para con la ley. Y que este margen de libertad va a hacer que el individuo sienta que la coacción es legítima, porque si bien el individuo entiende que está coaccionado por la ley, va a entender que existen algunos mecanismos para demostrar por qué considera que esa ley es, por ejemplo, errónea, ¿sí? O que esa ley no se corresponde con la voluntad del pueblo, etc. Entonces, lo que vamos a observar es que el ciudadano en Kant va a tener la posibilidad de hacer uso de la libertad de pluma, o el ciudadano va a tener esto que él denomina el derecho a libertad de pluma, ¿sí? Que dice: el derecho de libertad de pluma es el derecho que tiene el ciudadano de hacer valer su voz de manera justificada y de manera respetuosa. Son dos, digamos, quizás condicionantes que tiene para esta expresión del ciudadano: de manera justificada, de manera respetuosa hacia el público, para dar cuenta de por qué considera que esa ley a la cual está haciendo referencia está errada.
Y a razón de esto, lo que va a decir Kant es que este derecho de pluma se va a constituir como si fuera una suerte de paladín, de paladín del pueblo, de garante o defensor de los derechos del pueblo, que cuando una ley es sancionada por el legislador, el sujeto siempre tiene que obedecer, porque el sujeto debe garantizar, o se debe garantizar siempre en realidad, que no haya un desorden social. Eso no está permitido, que haya revueltas, que haya rebeliones, no puede tener lugar al interior de la sociedad. ¿Sí? El individuo debe obedecer. Pero el derecho a pluma viene a ser efectivamente este paladín del cual nos habla Kant, y paladín en términos como de defensor, ¿no? Paladín de defensor de los derechos del pueblo. De que si bien el pueblo entiende que debe obedecer, el pueblo debe entender que existen mecanismos, que ahí aparece que es efectivamente el derecho de pluma, ante el cual puede resguardar sus derechos, haciendo uso el mismo de manera, como había dicho, respetuosa y de manera justificada, de por qué considera que una ley, por ejemplo, no está sancionada como corresponde, o esa ley no respeta o no sigue lo que vendría a ser la voluntad del pueblo. Entonces, con estos puntos creo yo que quizás terminamos un poco con la metafísica de las costumbres, y ahora lo que viene a continuación es qué es la ilustración, ¿no? Esa gran pregunta que se plantea Kant en uno de los textos que ustedes tienen. Con respecto a este texto, es un texto que, si bien es cortito, suele traer algunas confusiones. La pregunta quizás central sobre la cual se constituye este texto va a ser ¿qué es la ilustración? ¿Sí? Ante la pregunta ante la cual lo que Kant va a responder es que la ilustración es la salida de la autoculpable minoría de edad. Va a ser esta suerte de capacidad de servirse uno mismo de su propio intelecto. Y él va a establecer, ¿no?, que la libertad, o sea, cuando uno sale de esta autoculpable minoría de edad, uno alcanza de cierta manera la libertad. Y él dice, la libertad es profundamente necesaria, y la ilustración es profundamente necesaria para alcanzar el pleno desarrollo de nuestras disposiciones y de nuestras facultades personales, individuales, que pueden derivar en explotar nuestro máximo potencial. Razón por la cual, cuando Kant habla de este proceso de ilustración, él va a decir que es un proceso ambiguo y dual, porque nos vamos a encontrar ante un proceso que no solamente quizás responde a algo, a un proceso un poco más natural, podríamos llegar a decir, sino que también es un deber moral del hombre salir de esta autoculpable minoría de edad que él denomina. Además, en este texto, una de las cuestiones que él va a plantear es que muchas veces la respuesta de la no salida de esta autoculpable minoría de edad la podemos encontrar en la cobardía y en la pereza. Esas, digamos, son las dos situaciones ante las cuales los hombres no abordan este proceso y no abordan este deber moral. Entonces vamos a encontrar la pereza, la cobardía, el miedo como algunas de las realidades que hacen que el hombre no se enmarque en este proceso que, como dice Kant, es profundamente necesario, y como él dice, es un deber moral, porque apuesta por lo que él dice, ¿no? Un pleno desarrollo de nuestras disposiciones y de nuestras facultades intelectuales para poder explotar al máximo, de alguna manera, nuestras capacidades individuales. Y un último punto que es muy importante de este texto es la reflexión que él realiza en torno al uso público de la razón y el uso privado de la razón, ¿sí? Cuando él habla del uso público de la razón, él habla de una situación en la cual una persona hace uso de todo su conocimiento, de todo su docto, por así decirlo, para dirigirse al público, haciendo uso de toda su razón y explayando, por ejemplo, expresando sus justificaciones, expresando su opinión, expresando las razones por las cuales, por ejemplo, no concuerda con, por ejemplo, alguna disposición, alguna ley, alguna opinión que se haya generado, o exprese su opinión sobre algún tema sencillo que está circulando, digamos, en ese momento en la sociedad.
Y por otro lado, él va a establecer que está el uso privado de la razón, y con el uso privado de la razón él va a decir que existen algunas personas que ocupan puestos, civiles, son funcionarios públicos, que no pueden hacer uso público de la razón porque tienen otras responsabilidades, porque se encuentran en el marco de una jerarquía, que deben respetar la institución en la cual forman parte, que deben respetar algunas prórrogas propias de esa institución, que estos son quizá algunos impedimentos que observa Kant que en las personas que hacen uso público de la razón no se presentan. Estos impedimentos parecerían como no presentarse. Y la gente que hace uso privado de la razón, que repito, por ejemplo, son funcionarios, son funcionarios civiles, ocupan algún puesto civil, o por ejemplo se encuentran enrolados en el ejército. Estas personas que no pueden hacer este uso público de la razón porque tienen otras responsabilidades, porque tienen otros limitantes, porque tienen algunas cuestiones que van a ser una suerte de obstáculos por pertenecer a la institución que pertenezcan, lo que tienen que encontrar, digamos, es la forma de expresarse que mayor posibilidad de garantizar un progreso propio en este desenvolvimiento de la libertad, desenvolvimiento del intelecto, pueda garantizar. Entonces acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un funcionario o alguien que ocupe un puesto civil que en vez de referirse al público abiertamente, expresando su opinión, etc., redacte una carta y se la mande a su jefe o su ejecutivo o el jefe de la institución, manifestando, por ejemplo, su desacuerdo con algún punto, su concordancia, que está de acuerdo con algún punto. Entonces estas son dos formas de hacer uso de la razón, ¿sí? No es que en el uso privado de la razón el ser humano no pueda mostrar progreso, sí puede hacerlo, pero va a tener que encontrar la forma de poder garantizar el mayor progreso posible, respetando los marcos y respetando los condicionantes, por así decirlo, ante los cuales se ve expuestos. Y por otro lado, está el uso público de la razón, que ya lo mencionamos. Por otro lado, una cuestión que a mí me parece importante hacer mención, y específicamente esperé para hacerlo mención al final de todo este video, es la importancia, que yo había dicho al principio del video, la importancia de entender el momento en el que un autor escribe. Y para cerrar de alguna manera este último texto, que es la ilustración para Kant, nos vamos a encontrar quiero hacer una pequeña, digamos, referencia al contexto histórico en el cual él escribe, que, como había dicho, es la Revolución Francesa, ¿no? Hacia 1789. Kant lo que va a reconocer de cierto modo, o lo que nosotros podemos decir, es que la Revolución Francesa la podemos colocar, por así decirlo, en un momento histórico en el cual no es un momento ilustrado, ¿sí? Porque hay muchos hombres que todavía no han salido de esta autoculpable minoría de edad de la cual denomina Kant. También por eso un poco el rechazo al ingreso de la masa en la vida política que él tiene. Sino que al no ser un momento ilustrado, porque como dije, muchos hombres todavía no se encuentran saliendo o no han culminado este proceso de salir de la autoculpable minoría de edad, nos vamos a encontrar con que es un momento de ilustración. O sea, es un momento donde, si bien no hay tantos que ya hayan salido de esta situación, muchos hombres han iniciado este proceso. Por eso, ¿no? Él dice, la Revolución Francesa, si bien no es un momento ilustrado, es un momento de ilustración. Entonces quizás esa es una de las pequeñas reflexiones que quería hacerle, como para referirme al principio, para entender la relación que tiene el autor con su coyuntura, la relación que tiene la coyuntura con algunos quizás temores o miedos o rechazos que tenga el autor, que como observamos, este rechazo de alguna manera al ingreso de las masas en la vida política, una puerta a la participación que se abre con la Revolución Francesa,
vamos a encontrar que este rechazo se cimenta principalmente en lo que él va a observar como una suerte de ignorancia y una suerte de no salida a esta autoculpable minoría de edad que, como habíamos dicho, se estaría abriendo la puerta para la participación política a hombres que no han explotado todas sus disposiciones, todas sus facultades, que no se valen de su propio intelecto. Pero bueno, de alguna manera, sin embargo, se reconoce que si bien este no es un momento ilustrado, como dije, es un momento de ilustración. Por último, una cuestión muy chiquitita que quiero aclarar, que quizás es uno de los puntos más relevantes a rescatar del texto de Bobbio, que es un texto que yo les había dicho que es como complementario, es la distinción que Bobbio realiza entre la libertad negativa y la libertad positiva, ¿sí? Bobbio lo que va a decir es que, bueno, existe esta libertad negativa, que la libertad negativa establece o reconoce que la libertad del hombre se encuentra en aquellos vacíos legales o en aquellos silencios legales. Aquello que la ley no regula son los ámbitos, por así decirlo, en los cuales el hombre puede ser verdaderamente libre y se puede desenvolver con libertad. La libertad se encuentra por consecuente en el silencio de la ley, ¿sí? Y por otro lado, la libertad positiva, que también la desarrolla Bobbio, va a decir que la libertad positiva es esta libertad de no obedecer una ley que uno no se haya dictado a sí mismo, que uno es libre en tanto obedece lo que uno mismo se ha dictaminado. Y también por esto, y con esto me remito al inicio del video, o a mediados del video, cuando yo comentaba esta relación entre la tensión del soberano ideal, que es el pueblo, y el soberano real, que vendría a ser el legislador, ¿no? De que este legislador obra como si lo hiciera en nombre de la voluntad del pueblo. Y este como si es muy importante porque este como si garantiza de alguna manera que los hombres sean libres. Los hombres son libres porque obedecen lo que dictamina el legislador, porque ese legislador obra en nombre de la voluntad del pueblo, del pueblo de la cual todos formamos parte, ¿no? O por lo menos así es como se lo entiende. Entonces, esta libertad positiva de la cual nos habla Bobbio tiene profundamente relación con esto, de darse las leyes a sí mismo, que uno es libre en tanto se da las leyes a sí mismo, en tanto se autorregula de alguna manera legalmente a sí mismo. Y esta es la diferencia quizá que existe más grande con la libertad negativa, ¿sí? Que la libertad negativa la podemos encontrar más quizá en los griegos o a veces en los cristianos. Entonces, esta libertad positiva que observa Bobbio es la que más vamos a encontrar o que más va a imperar cuando nosotros hacemos un análisis o una lectura de los textos de Kant. Y por último, cierro el video diciendo esto. Remítanse al programa. El programa de la materia sirve muchísimo y el programa de la materia efectivamente tiene los puntos centrales de los cuales por los cuales ustedes tienen que abordar, por así decirlo, esta unidad, ¿sí? Los puntos son claros, son los que de alguna manera en este pequeño video, pequeño entre comillas, fuimos hablando. Es importante que lo vean y yo les vuelvo a decir, este video no compensa ni las clases, ni los textos complementarios, ni los obligatorios. Usen el programa, si quieren usen este video como herramienta, usen el programa, guíense por los conceptos centrales de cada una de esas unidades y cualquier cosa me pueden mandar un mensajito o a mí, que a mi contacto lo tienen, o a las redes de la Franca.